lo que aceptaste tú en ese momento es que parte de todo este juego está en el fallar. Sin fallar no crecemos. Sin fallar no podemos desarrollar la creatividad y la curiosidad de ese movimiento, de esa vía, de ese bloque. Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, tu podcast de escalada en el que hablamos de cómo mejorar en tu deporte favorito, para todos los amantes del mundo vertical. Todos los viernes desde primera hora, contigo Miguel Sancho. Muy buenas, te doy la bienvenida una semana más a Rock and Joy, tu portal favorito al mundo vertical, tu podcast de escalada. Sé que el episodio anterior te ha encantado, porque aparte del récord de escucha en una semana, que es brutal, me han llegado un montón de comentarios, un montón de correos a los que estoy súper agradecido. Como te adelanté la semana pasada, vamos a seguir tratando este tema, María y yo, en Rock and Joy. Y de hecho hemos preparado una masterclass en directo para que aprendas de forma práctica las herramientas que necesitas para gestionar la ansiedad y el miedo a volar en la escalada. Será el 18 de marzo a las 8 de la tarde y puedes apuntarte gratis en rockandjoy.com/masterclass con 2 S al final. Bien, pues antes de entrar al contenido de hoy, quiero mencionarte que el fabricante de supercuerdas Tendon y Climbskin, los líderes en productos para la piel en escalada, siguen ofreciéndote una pasada de sorteos de aquí a los próximos meses. Y en este mes de marzo, en concreto, se sortea una camiseta Tendon la mar de guapa y 2 botes de gel regenerador de silicio orgánico de Climbskin. Apuntarse es gratis y sencillo, rockandjoy.com/tendon. Ya te conté la semana pasada lo sorprendido que me quedé al sacar del armario la antigua Tendon Master de 9,4 que tenía, tanto que llevo toda esta semana dando pegas y dándome saques con ella, cayendo en una nube. Y mientras me llegue para subir y bajar por longitud, pues es mi elección de cuerda. Y en unas cuantas semanas pues podrás probar tú también una Master Pro de las nuevas que se sorteará aquí en el podcast. Muchas cositas, mucho contenido y muchos regalitos es lo que quiero traerte al podcast este año. Estupendo. Pues como adelantamos hace unos días, el miedo a volar no es lo único que puedes trabajar dentro de la psicología de la escalada. De hecho, existe otro factor fundamental y también universal que seguro que habrás escuchado en forma de frustración en la escalada, miedo al fracaso o ansiedad al rendimiento. ¿Te suena? Pues si no lo hace, espérate unos segunditos porque estoy seguro de que te va a tocar la fibra sensible. En fin, no quiero adelantarte más, así que dentro de la entrevista. Muy buenas, María, de nuevo. Venimos otro viernes más a seguir con este monográfico, con esta temporada sobre la psicología de la escalada. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que me apasiona casi aún más que el de las caídas. Porque si bien te decía el otro día que con la gestión de la ansiedad en la caída siempre he sido alguien que ha resaltado, que es algo que se me da bien y que, joder, me permito hablar así alegremente de todas estas cosas, he puesto las herramientas en práctica, me han funcionado y tal. El miedo al fracaso ha sido siempre mi talón de Aquiles en cuanto a preparación mental y he pasado por muchas fases, por muchos momentos en los que he sufrido por esto. Entonces sí que es algo que me parece súper interesante y que la frustración en la escalada es algo que veo tan común y que me da tanta pena y que yo he conseguido salir de ahí, sé que se puede. Que bueno, no me cabe otra que dedicarle un episodio entero y que dedicarle una charla fanática. Entonces, me gustaría empezar esta entrevista compartiendo una serie de comportamientos que yo mismo he tenido y que veo actualmente en sectores y rocódromos. Y el objetivo es que tú, no tú, María, sino tú, el que estás escuchando, te digas a ti mismo si alguno de estos te suena. Puede que te suene íntimamente, ¿no? Así que si me permites, María, vamos allá. Claro. Puede ser que cuando hay mucha gente en el sector o en el roco, te resulte incómodo y decidas no probar esa vía que querías, en la que hay más gente intentándola. Puede ser que como a mí me ha pasado, pospones a escalar la vía que te gustaría hacer hasta que te encuentres más fuerte, pero tú entrenas y nunca te encuentras lo suficientemente fuerte para afrontar este reto. Esta siguiente es sencilla. Es posible que sientas frustración usualmente con tu rendimiento en las vías o bloques, que te cabrees cuando te caigas o cuando no puedes subir.
Puede ser que incluso este cabreo ocurra cuando tu amigo ha conseguido pasar por ahí antes que tú y tú llegas después y no puedes. La siguiente es un clásico. Puede ser que hay un montón de gente probando una vía, un bloque que sabes que te va a costar un montón y decides que hoy no es el día, ¿no? Que vas a coger una vía que sabes que te va a salir fácil. Puede ser que no te sientas cómodo contándole tus metas a corto y medio plazo a la gente porque te da presión, ¿no? Para intentarlas. No le dices a la gente la vía que quieres hacer en el sector. Y puede ser también que, como a mí, el desplome te cueste mucho, o la placa, y aunque te gustaría mejorarlo, nunca ves el momento de ponerte y sistemáticamente lo vas evitando y vas eligiendo las vías en las que puedes sacar a relucir tus talentos. No sé qué piensas, María. Son unos pocos comportamientos que yo he experimentado en mí mismo y que quería compartir como una buena forma de introducir este tema, ¿no? Me gustaría que si te has sentido identificado con alguno de estos comportamientos, o quizá con todos, pues no te sientas mal, no pasa nada. Entonces lo que vamos a hablar hoy es para ti. Así que vamos allá. De nuevo, María, bienvenida al programa. Y cuéntanos un poquito, ¿qué es esto del miedo al fracaso, o ansiedad del rendimiento, o anticipación? Porque tienen muchas palabras, aunque sean conceptos ligeramente diferentes, pero tienen ahí mucho en común. Gracias de nuevo por estar aquí y me parece muy, muy guay que empezaste dando un ejemplo de lo que te pasó, de lo que te pasó a ti o lo que has visto también en varios sectores. Um, de lo que dijiste, creo que se puede entender que para definir un poco esta ansiedad de rendimiento, tiene que ver mucho con nuestro esfuerzo. Y el miedo que nuestro esfuerzo, todo el trabajo que hemos puesto en entrenamiento, tal vez en bajar de peso, en cómo comemos, en cómo dormimos, todo este esfuerzo no funcione. Es el miedo que no funcionará. Y claro, es también de nuevo normal y natural que algunas cosas no vayan como las preparamos, como las pensamos, pero a ver, ¿qué de esto, teniendo en cuenta de cuánto has trabajado, qué de esto es real, que no va a funcionar y qué de esto es tu miedo en tu mente y de ahí decides que te preparas más o que aún no es el momento? Claro que es más común o se habla un poco más de ansiedad de rendimiento cuando tenemos exámenes o preparación de charlas en público o informes del trabajo. Tal vez lo hemos escuchado hablar más ahí en este ámbito, pero al final hay en música, hay en deporte, muchos grandes deportistas llegan a trabajar con un psicólogo por esto, por esta ansiedad que tienen hacia de rendimiento y no por otras partes, de manera interesante. Y también hay que decir que si la otra semana hemos hablado del miedo, después de superar esto, casi siempre los escaladores van a pasar a esta siguiente parte, porque cuando superas toda la parte toda parte del miedo, pues ya empiezas a tener alas y a querer volar, a querer probar más cosas que son más duras y así va. Y ahí de nuevo empieza la frustración, ¿no? Que vamos a tocar un poco más adelante. Así que, resumiendo, pues sería el miedo que todo el esfuerzo que yo puse no va a funcionar y que no va a tener un fin. Qué bien, qué interesante, de nuevo. Yo esto es algo con lo que he topado de bruces una y otra vez. Entonces, tenemos claro que tenemos una preparación y este miedo surge porque nos importa, ¿no? Este miedo no surge en un principiante que llega a su primer día porque no tiene expectativas, surge en alguien que ya ha trabajado un poquito, que quiere mejorar, que quiere superarse, que está haciendo cosas y de repente pues se topa con la realidad de la escalada, que es un deporte, llamémoslo así, que tiene unas exigencias físicas y mentales tremendas. Y una curva de aprendizaje muy lenta en comparación con otro deporte, aunque sea rápida al principio, pero en poco tiempo se convierte en una curva muy lenta. Y esto es así. Y sin embargo, nuestras expectativas sobre nuestro desempeño, nuestro rendimiento, es lo que provoca esta frustración, ¿no? Este miedo, esta ansiedad. Exacto. Y de nuevo, pues llegamos al punto igual en el que veíamos con el miedo a volar, en
¿hasta qué punto es normal esto? ¿Cuándo esto es positivo, cuándo Y es como te he negativo? ¿Cuándo es contestado, racional, cuándo es irracional? ya, y como te he comentado la otra vez, en cada momento de nuestro desarrollo puede ser diferente el punto donde es racional y donde no lo es. Um, y también tiene que ver un poco con lo que hemos hablado la semana pasada del arousal, de la activación, porque de cierta forma toda esta ansiedad también nos sirve a la hora de continuar de prepararnos. Cuando no nos sirve más, cuando no nos sirve más, eso sería el momento en cual podemos decir que es irracional o que es demasiado o que es perfeccionismo ya. Bueno, para mí era claro, era la evitación. A mí este miedo al fracaso me llevaba claramente a evitar cualquier Ujú. situación en la que mis talentos, mi preparación, Capacidad. mis Ujú. capacidades no salieran a relucir. Y como cada vez Exacto. evitaba más, cada vez mis capacidades estaban más especializadas y cada vez podía hacer menos cositas. Y Ujú, cada vez ujú. me quitaba más Esto, disfrute. Esto creo que puede ser una manera de darnos cuenta cuando ya no nos sirve toda esta preparación que la podría llamar preparación, exageración de prepararnos. Cuando nos quita libertad, libertad y curiosidad de probar, de entrar en vías solo porque está el tal compañero y nos damos cuenta que solo cuando el tal compañero o cuando hay más gente no queremos entrar en la vía, que necesitamos ir solo con una persona y estamos buscando en nuestro horario, que si compaginamos trabajo y escalada, estamos buscando solo las veces cuando no va a ser gente ahí para poder probar solo en ese momento, cuando vemos que empezamos un poco a observarnos al final, es todo de reflexionar y observar. Cuando empiezas a que tu libertad sea más estrecha, y tú has dado varios ejemplos al principio de nuestra charla. Sí, esto es lo que viene a continuación. ¿Qué síntomas podemos tener de miedo al fracaso, de ansiedad del Ujú. rendimiento, más allá de estos que he comentado? ¿Qué más Ya, podríamos medir? ya, diría que hay una inquietud constante, que te observas en inquietud constantemente, que casi nunca ya no sientes estado de flow o alegría de movimiento, del movimiento estético que haces, del lugar eh, hermoso de naturaleza que tienes o del movimiento del bloque que puede ser también indoor y que es súper chulo, que es interesante a la hora de cómo hacer la táctica de entrar en el movimiento o que es un dinámico. Cuando ya empiezas a no observar que estos momentos de alegría que tú tienes en la escalada y de curiosidad, cuando tu preocupación es desproporcionada, y aquí hay que ver individualmente que es desproporcionado para cada uno, cuando tienes constante una irritabilidad y cuando observas de nuevo que tienes dificultades para respirar y si te pones la atención observas que de nuevo no es una respiración abdominal, pero que es un poco esa respiración que hemos hablado también en el miedo a caer, que es muy cortita y que es del pecho, ¿no? No del abdomen. Bien, bien, bien. Entonces tenemos aquí un montón de indicadores que es súper interesante porque al igual que con el miedo a la caída, tú le preguntas a un escalador, oye, ¿tú tienes miedo a caer? Y normalmente te va a decir, oye, sí. O bueno, sí, pero para mí no es una limitación. Y tú le preguntas a alguien, ¿tú tienes ansiedad por el rendimiento? ¿Tú tienes miedo al fracaso? Y te van a decir, ¿eso qué es, no? O eso que es, o no, ¿cómo O voy a no, ¿cómo tener voy a yo tener yo eso? eso? Si Yo yo escalo escalo por solo para disfrutar. disfrutar. Claro, Ujú, sí, sí, ujú, sí. ujú. Que de nuevo es genial escalar para disfrutar. El problema es cuando tú quieres hacerlo y ya no te sale. Exacto. Pues aquí sí que hay un estigma o una falta de conocimiento, de información. Entonces, por eso quería dar todos estos ejemplos, porque creo que es algo que es también súper común, y es súper normal que sea común, ¿no? Ya, Y ya. también, de nuevo, en psicología evolutiva estuve escuchando sobre esto y nos hablaba sobre el sentimiento de pertenencia al grupo, ¿no? Y de cómo nuestro Mm, cerebro está mm, diseñado para pertenecer a una tribu y no ujú. queremos, entre comillas, quedar mal y estar fuera de la Ya. norma
que vayamos a morir, ¿no? Por inanición, porque nos saquen de esa tribu. Y esto es algo que está también integrado en nuestro cerebro más primario, que está ahí, que no podemos evitar de forma natural, que también cada uno pues lo tendremos en una mayor o menor proporción. La mía es bastante alta. Y que bueno, es normal tenerlo, y que conforme más integrado sepas que está ahí, que hay herramientas para controlarlo, pues más vas a poder disfrutar de esto tan maravilloso que es la escalada. O sea que bueno, valga la introducción, valgan los ejemplos para que cada uno pues vea en qué punto está, ¿no? Con respecto a esto. Bien, pues ahora me gustaría entender las causas, ¿no? Y los mecanismos que surgen con este miedo, con esta frustración. Así que cuéntanos, porfa. Antes de prepararme para esta charla me puse a leer como siempre investigaciones, ¿no? Científicas que se han hecho en escalada en este caso. Y he encontrado una también muy reciente desde el 2020, donde decían que han encontrado que existen dos formas de frustración en la escalada. Y cada estas dos formas tienen dos formas de mecanismo de autorregular la frustración. Eso quiere decir que podemos hacer algo con la frustración que tenemos. Y los investigadores han encontrado que un campo de frustración que viene a la escalada tiene que ver con task comparative frustration. Sería frustración comparativa de la tarea que hacemos. Y ya sabemos que la escalada tiene un montón de tareas de hacer. Entonces, la frustración derivada de compararte con un reto, ¿no? No de compararte con una persona, sino, oye, no de compararte con yo me una comparo persona. con una vía, con un bloque o con un movimiento que no estoy siendo capaz de resolver por H o por B, y al que le estoy dedicando un interés, una emoción, una atención, y no sale. Y entonces me frustro por eso. Y un reto puede ser exactamente lo que hemos hablado la semana pasada. Un reto es el caer, por ejemplo. Otro reto es me voy en otro sector y ya no escalo tan bien como en la escuela de mi casa. Otro es muy enfocado también a poder desarrollar la técnica o no que yo tengo, y viene mucha frustración porque, por ejemplo, y la escalada tiene tanto porque hay que manejar muchas cosas complejas, desde el entrenamiento hasta cuestiones de seguridad, manejar la cuerda, a la misma hora poder escalar, afrontar todo lo que sientes tú, y así va. Hay mucha load, hay mucha esfuerzo de tarea específica en la escalada, y de aquí puede venir frustración. O el efecto en cual pruebo la vía, hago projecting en la vía, ensayo y ensayo y ensayo, y no me sale, y no me sale, y no me sale. De nuevo, aquí es una frustración que viene de la tarea. O me comparo conmigo hace 2 años que podía hacer el no sé cuál grado y hoy no lo hago más porque hago otros trabajos o cosas así. Bueno, esto lo veo mucho en principiantes, que también me leí el artículo y estaba básicamente focalizado en principiantes de la escalada indoor, pero vamos, es muy interesante porque la mayoría de los patrones son similares a la gente más avanzada. Pero en principiantes sí que les falta la experiencia de haber vivido esa frustración lo suficientes veces como para darse cuenta de que no tiene sentido, ¿no? Y en esto hablo sobre todo del grado, que aquí para la gente principiante es una cosa muy importante. Bueno, para la mayoría es una cosa muy importante. Para todos, para mí ¿no? el primero, pero tenemos muchas cosas para comparar, ¿no? Como lo que me contaba el otro día de las Things Under the Belt, ¿no? Tengo mucha experiencia. Y yo sé que porque yo haya sido capaz de escalar una vez en mi vida un 8A o porque haya sido capaz de encadenar 200 veces un 7B, va a llegar otro 7B que me va a dar pa'l pelo. Y me va a dar pa'l pelo y lo mismo no paso. Y no pasa absolutamente nada. Pero cuando esto le pasa a alguien que tiene poca experiencia, dicen, no, yo es que he escalado 6A y ahora he escalado 6A a vista. Y me han salido 6 6A a vista y ahora llega un quinto más. ¡Oh! Y el quinto más me da en la boca y es que no puedo pasar. ¡Wow! Vaya frustración, es que he ido para atrás, es que no valgo para esto, y entonces ya se desencadena toda una serie
de pensamientos limitantes ahí, ¿no? Entonces, esta sería un poco la frustración derivada, ¿no? De compararte con un reto y sobre todo derivada de la expectativa sobre tu rendimiento, ¿no? Tú pusiste. Y para llegar a los mecanismos de autorregular este tipo de frustración que han encontrado los investigadores que ayuda y que muchos de los escaladores ya hacen, enfocarse en la tarea y sobre todo en el proceso de conseguir la tarea, no exactamente en grado 8A o grado 8B o grado 8C, en cómo puedo llegar a subvencionar los procesos mentales y físicos para llegar ahí y enfocarme, ok, hoy he trabajado respiración, hoy he trabajado en entrenamiento físico, he trabajado esto. Entonces, poder pautar la tarea, el focus en la tarea, no en el objetivo final que es lo que nosotros deseamos llegar ahí. Pero para poder llegar ahí, no tener toda esa presión en nosotros mismos, necesitamos cosas intermedias que son de proceso, que sin ellas es muy difícil llegar ahí. Psst. Sé que esto que estás escuchando te encanta. Desde mi casa, desde mi estudio aquí en Granada, en Monachil en concreto, te traigo el mejor contenido al que soy capaz de llegar. Los mejores entrevistados, los temas más relevantes. Y esto lo puedo realizar gracias a tu apoyo directo en rockandjoy.com/estudio, a tu apoyo con los entrenamientos Rock and Joy y gracias a las cuerdas Tendon y a las cremas Climskin que están ahí detrás echando una mano para que esto sea viable. Así que ya sea de forma directa en Rock and Joy o a través de mis colaboradores Tendon y Climskin, te doy las gracias a ti por tu apoyo a este proyecto. Sabes que Climskin tiene un código de descuento exclusivo para los oyentes del programa, que puedes usarlo siempre que quieras en su web, y esta es Joy, J-O-Y en mayúscula. Así que ya sabes, si quieres que la piel te aguante un par de pegas más ahora que viene el buen tiempo, pues climskin.com y el código Joy. Y ahora seguimos con María. Aquí hay mucha literatura y mucho escrito desde el punto de vista científico y desde el punto de vista más, digámoslo, metafísico espiritual, que también vale. Lo que pasa es que a mí me sorprende muchas veces, ¿no? De que te dicen, no, hay que focalizarse en la tarea y no en el resultado. Te focalizas en la tarea y no en el resultado y nos olvidamos del resultado. Y esto está muy bien hasta cierto punto, porque para mí es importante encadenar un 8A. Ya lo hice y lo quiero volver a repetir y es importante. Yo creo que no hay nada de malo en eso, que además tener objetivos y objetivos tangibles es positivo. Y escuché una vez en un podcast americano, que bueno, del cual me nutro como de otras muchas cosas, a un entrenador que se llamaba, creo que Trevor Ragan, que no es entrenador de escalada, que es un psicólogo y entrenador que entrena al equipo nacional de balonmano, creo, o de voleibol. Pero vamos, tenía el tío un montón de ideas desarrolladas sobre la mentalidad del crecimiento, ¿no? Que también es otra idea que escribió otra psicóloga americana, y él daba una metáfora que me encantó, y era pensar como un científico. ¿Y esto en qué se dice? Dice, para ti debe de ser muy importante tu meta, pero no debe de ser personal. Y aquí es donde veo yo una grandísima diferencia y a mí me ha servido. Para mí es importante encadenar mi 7C+ o mi 8A, la vía en concreto que estoy probando. Me lo tomo de una forma importante porque a mí me encanta escalar y a pesar de que sea una actividad que no es trascendental y en la que no ayudo a nadie, para mí es importante y lo voy a reconocer. Pero no es personal. Mi valía como persona no depende del resultado. Entonces, ahí es como entramos en un científico. Para un científico que está estudiando la vacuna del COVID, es importantísimo lo que está haciendo. Pero cuando él hace un ensayo y no le salen las cosas, no dice, oye, yo soy muy mal científico, esto es terrible, no valgo para esto, hay que ver todo el entrenamiento, la tesis, el doctorado y la carrera que he hecho no vale para nada porque no estoy... No, está diciendo, oye, he hecho esto, no ha funcionado, voy a pensar en qué es lo que está pasando, por qué no ha funcionado y voy a iterar y voy a intentarlo de nuevo, reflexionando en lo que ha pasado, ¿no? Y entonces la escalada lo podemos ver así. Para mí es importante hacer una vía que estoy probando ahora mismo, tengo las cintas puestas que se llaman los macarras del diablo y ayer me caí
Y, joder, pues me gustaría no haberme caído y haber encadenado, Claro. pero y no pasa nada. Para mí es mi reto ahora mismo, es mi proyecto y es importante, pero que yo me haya caído ayer no significa que yo sea un mierda, que hay que ver, que estoy Ujú. comiendo muchas pizzas, que estoy gordo, no, bueno, hay que reflexionar qué es lo que ha pasado. Si es porque voy pasado de peso, pues habrá que tomar acción. Si es porque me falta entrenamiento, habrá que tomar acción. Si es porque Ujú. iba muy cansado, lo que sea, y vamos a tomar acción y vamos a intentarlo de nuevo. En Y fin, te ahí he metido aquí una parrafada, pero creo que es no, pero interesante. has tocado la siguiente manera de mecanismo de autorregulación ante afrontar este tipo de frustración, que es la reflexión. Tener la costumbre de reflexionar, tener la costumbre de reflexionar sobre las cosas que hemos hecho. Y has tocado justo la segunda manera en lo que has dicho tú, porque no nos podemos mentir que no queremos hacer, por ejemplo, el 8A, ¿no? Y aquí es el problema cuando el perfeccionismo entra tanto hasta jugar un papel que tiene que ver ya no con el grado que queremos escalar, que tiene que ver ya con el valor de mi persona. Me Claro. parece muy guay la comparación que hiciste con un investigador que va a querer encontrar la vacuna o va a querer descubrir, como en mi caso con el doctorado, las características psicológicas que más influyen sport performance, performancia en la escalada, y que algunas cosas encontraré y otras seguramente no, o no en el grupo que yo analizo, no en las personas que yo analizo. Y eso me va a dar de pensar para ver cómo lo puedo hacer de otra forma, qué necesito aún. Eso nos sirve a la hora de manejar esta frustración. Ok, y poco a poco llegamos a la otra frustración. Entonces, sí, antes de ponerle el broche a esto, hablaba entonces de que una cosa es enfocarse en la tarea, cortarla a cachitos, ir viendo qué cositas podemos ir haciendo para ir acercándonos, y está íntimamente relacionada con esta reflexión Ujú, habitual ujú. de preguntarse, ¿por qué me he caído? ¿Por qué no he encadenado? ¿Qué puedo hacer mejor? ¿No? Y esto es algo que todos los escaladores avanzados que conozco hacen. Lo hacen. Todo, Ujú, todo, absolutamente todo. Aunque no lo compartan, aunque lo hagan de ujú, forma totalmente autónoma e inconsciente, pero todos lo hacen ujú. y es una habilidad importantísima. Y para mí es la mejor forma de aprender técnica. Y esto se lo explico a la gente de una forma muy sencilla. Porque ¿cuánto tiempo te pasas efectivamente escalando cuando tú vas a un sector y echas 4 o 6 horas al día? O sea, tú echas 4 o 6 horas al día en la roca, pero entre aproximación, el coche, el no sé qué, te Mm. pones el arnés, estás asegurando a tu compañero, estás colgando de la cuerda. ¿Cuántas horas pasas escalando? Como mucho 40 minutos. Vamos, si eres un titán y estás probando la chilambalán, a lo mejor echas 2 horas, pero en la mayoría de los mortales, un pegue de 15 minutos, 20 minutos, 2 o 3 al día, ves, 1 hora, pongamos, y has echado todo el día. ¿Y qué pasa el resto del tiempo? No te digo que como un Ujú. fanático tengas que estar las 5 horas restantes visualizando, pero sí dedica otra hora. O sea, justo cuando terminas de bajarte de la vía, en vez de ir corriendo, comerte el bocadillo y ponerte a hablar con tus colegas o mirar el móvil, se dedica un ratito a pensar qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha ido mal, qué es lo que ha ido bien, qué puedo mejorar, por qué me he caído. Pues ahora que lo tienes fresco, visualizar los movimientos, la cantidad de mejora que puedes hacer en tu escalada, en tu técnica, es brutal. Simplemente por hacer esto. Y ya que has contado de esto, de nuevo existen investigaciones que están hechas en escalada que demuestran muchas veces de la diferencia entre escaladores que hacen o no hacen la vía está en cuánto han visualizado. Y hemos hablado un poco en otra charla de cómo se hace la visualización y cuánto de bien han visualizado Sí, sí. el antes de probar. Sí, era por darle un poco un empaque a esta reflexión, ¿no? ¿Qué es la reflexión? Pues la reflexión no es más que bajar de la vía y comentar con tu compañero, oye, si pongo el pie 2 centímetros a la derecha, Ujú. oye, ¿tú lo coges así o lo coges con el codo un poquito más para arriba? Al final son muchas sutilezas y esta es... Así se aprende la técnica realmente, porque hay que imaginarlo también antes de hacerlo. En fin, Ujú. y aquí tocando muchas cosas, pero es lo que pasa en un campo tan entrelazado, pues llegamos a la otra frustración grande de la escalada. Que han identificado los investigadores.
Social comparison frustration, la frustración social comparativa, creo que se podría decir. Y que has dicho al principio de esta charla, has comentado ejemplos de comparación que tenemos con cuando está gente y escalamos, cuando está una cierta persona ahí, digamos nuestro competidor o nuestros competidores, y es real, eso existe, no tenemos que mentirnos a nosotros mismos, que nos interesa tal vez las mismas cosas, las mismas vías, y qué hacemos con esto, ¿no? Aquí yo veo como dos campos diferentes dentro de esta frustración social comparativa. La que se habla en el artículo, que yo la relacionaría más, bueno, a un escalador más principiante, más novato, y lo veo en el roco sobre todo, activa y por pasiva, en gente que conozco y gente que no conozco, ¿no? Va un grupito, todos han escalado más o menos el mismo tiempo, empezaron a la vez y ahora llega un bloque que unos sacan a vista y otros pues se tiran todo el día haciéndolo y no lo hacen, ¿no? Y puede que cojan y se vayan frustrados y que digan, no, yo ya me voy a mi casa, tal, vendo los gatos, me voy a casa, me retiro de la escalada. Estoy haciendo una broma, ¿no? Pero pasa. Y luego la otra frustración social comparativa es la que yo he vivido. Y no me refiero a que yo me esté comparando con mi colega. Yo me refiero a que yo, por ejemplo, empecé a ir al Roco de Perth en Australia en un momento en el que yo estaba trabajando un montón, mi rendimiento no era el más bueno y había gente allí que era muy crack y que llevaba poquito tiempo escalando y yo no que es que quisiera escalar mejor que ellos, pero si estaban ellos delante había ciertas vías que no iba a hacer, ciertos bloques que no iba a hacer. Y sin embargo, los slabs en los que yo podía hacer los bloques más duros del rocódromo, pues eran los que yo me quería poner cuando el roco estaba petado. Entonces no me estaba comparando directamente con un individuo, pero sí que me estaba sintiendo pequeño, digamos así, ¿no? Si hay mucha gente que veo que están bien en un ámbito, pues yo me puedo sentir más pequeño en comparación con ese colectivo o en comparación con la imagen que yo me he hecho de ese colectivo. Y es un poco lo que echaba de menos en este artículo, pero creo que viene bien mencionar también. Creo que la diferencia es comparación individual con alguien en preciso o con la presencia social que hay. Y aquí creo que se acerca un poquito más a la ansiedad social, ¿sabes? Un poco, no es en preciso una persona a cual sentimos ciertas cosas, pero es en sí la presencia social de tantos ojos que nos miran, y hablando del tribu que has dicho tú, ya que nos miran tantos, pues no se puede fallar. Claro. Te No voy a les... poner otro ejemplo todavía más brutal. Que para mí es siempre el mismo, la Chilambalam, que yo voy allí a pegarme curas de humildad. La vía más fácil de la cueva es un 7C, que todavía Ya probé, es exacto. no tengo encadenado y le he dado infinitos pegues. Y en el mejor de ellos me caí en el último movimiento con la cadena en la cara y después le he dado bastante más pegues y me he caído siempre más atrás, ¿no? En la Chilambalam, cuando he ido, yo estaba allí escalando y los escaladores calientan en esa vía. Pero yo estaba escalando y he visto allí a Jacob Schubert, he visto allí a Jonathan Flor, he visto a Jorge Díaz, he visto a un montón de escaladores pros, pero es que los que no lo conoces están haciendo 8C, 8C más. Y además, va a salir aquí mi lado machista y las novias de estos escaladores hacen 8B y 8B más y algunas hacen 9A. Y entonces tú llegas allí con el ego subido de venir de Granada, de tus escuelas locales y haber hecho 8A y el 7C te pega en la cara y todo el mundo calienta en tu vía. Incluso se hace 2 vueltas. ¿No? A mí eso me da miedo, a mí me pone muy incómodo. Y es comparativo, pero no es que yo me compare con Jacob Schubert, es que llego al sector y me siento muy pequeñito. Que también es natural sentirse así, porque cualquier escalador, esté fuerte cuanto esté, siempre se encuentra alguien quien pueda mejorar algo. Y pienso también en el momento de Sharma, ¿no? Cuando digamos, Paso el Adamondra relevo. Sí. le cogió después no sé cómo decirlo, después estaba Adamondra, ¿no? Como el Sí. momento de transferir el punto. Si no trabajas contigo mismo con el hecho que siempre se va a encontrar a alguien
Quien pueda hacer mejor o más rápido, o si no ahora, después, en varios años, si no puedes hacer paso un poco con esta cosa, vas a tener un nivel de frustración bastante alto, que si es tan alto, no te deja ni hacer las cosas que tú de verdad puedes desarrollar. Exactamente. Sí, aquí, como bien decía, sí que hay un poquito de ansiedad social, también hay, bueno, comparación y cómo lidiamos con esto. Yo sé cómo yo he lidiado con esto, pero bueno, me gustaría Después saber. nos cuentas. Sí. En este artículo de investigación, ellos han visto que los escaladores tienen dos formas de manejarlo. Uno es regulación de las emociones, emotion regulation, y otra es cambio de orientación hacia metas, hacia el goal. Entonces, en este caso, de metas sería de nuevo lo que hemos dicho, tu deseo es hacer esos 7C, tu deseo es poderlo encadenar, encontrar la manera en cual cuando vienes ahí puedes destacarte un poquito del hecho que es calentamiento para esos escaladores tan Avanzado. capaces, ¿no? Puedes destacarte de un poco de eso y que tu persona no es como la persona de ellos y que seguramente no es algo intencional de la parte de estos escaladores de demostrarte a ti que tú eres pequeño, por ejemplo. ¿Cómo se puede destacar de esto? Son un poco herramientas que hemos trabajado en la otra charla, herramientas de mindfulness, herramientas de foco y de atención en tu objetivo y también reconocer hacia ti mismo que tienes estos límites y que lo quieres trabajar, pero que por ahora es un punto donde te encuentras y no lucharlo aún más, no enfadarte aún más contigo mismo cuando observas que tienes esto dentro. Bueno, ahora te cuento yo cómo yo he lidiado con esto, que es básicamente esto que estás diciendo, pero bueno, puesto en ejemplo. Para mí lo más importante, el punto clave de inflexión en el cual empecé a trabajar esto fue darme cuenta, ponerle palabras, leerme un libro y decir, hostia, me está retratando. ¿Y qué me está pasando aquí, no? ¿Qué está pasando? Eso fue clave. Una vez que esto pasó, pues empecé a ser consciente de cuándo estaba pasando en los sectores sin cambiar nada. Y después de eso, pues fui empezando a exponerme de forma deliberada a lo que yo podía asumir de eso. Y luego también darme cuenta de qué pasa cuando yo soy el que escala mejor, ¿no? Que pasa muchas veces, voy en un sector y hay gente que está escalando sexto y yo estoy escalando 7C. ¿Qué pasa ahí? ¿A mí me importa algo que mi amigo encadene o no encadene su 6C o haya escalado más o menos fuerte ese día? O sea, lo voy a dejar de querer, voy a dejar de tomarme la birra de después de escalar con él o voy a dejar de animarlo, o realmente estoy yo ahí para apoyarle, haga lo que haga y nos lo vamos a pasar bien, ¿no? Entonces digo, coño, si esto es así con ellos, ¿por qué no va a ser conmigo y con las otras personas? Reflexionar un poco, hablar sobre esto, leer sobre esto, ¿no? Y darme cuenta de que realmente la gente que hay allí, cuando los conoces, pues son personas como tú y como yo, con los que puedes tener una conversación, con los que hay algunos que te caerán mejor y otros que te caerán peor, como cualquier persona, pero por lo general vamos todos a lo nuestro. Y les va a importar tres pepinos cuál sea tu rendimiento. Entonces eso me ha ayudado. Más que reorientarme a las metas. Bueno, yo sigo teniendo mi proyecto, me importa más o me importa menos y para mí ha sido una cuestión de exposición gradual, ¿no? Yo sabía que iba allí y yo decía, oye, yo no voy a la Chilán todos los días, primero porque me resulta muy duro y acabo reventado y segundo porque emocionalmente me cuesta, pero bueno, voy de vez en cuando y cuando voy pues aprendo muchas cosas. A veces no voy a incrementar mi libreta. No va a ser el sitio de ponerme los proyectos más duros porque es realmente mi antiestilo y mentalmente me supone un esfuerzo enorme, pero va a ser el sitio de aprender un montón de cosas. Y realmente sentía que mentalmente, cada vez que me exponía a este tipo de cosas, iba a otro sitio, iba al rocódromo y disfrutaba más, volvía a Cogollo y disfrutaba más, volvía a otros sitios, ¿no? Y ese ha sido mi proceso, por así decirlo. Y ahora mismo, pues no te puedo decir que es algo que tenga superado, pero sí que es algo que no me supone un problema. Creo que has tocado exactamente la razón por cual es importante
tocar esto y si tienes un amigo escalador o no solo, se puede hablar con, oye, tú pasas por esto, oye, a ti te ha pasado esto, para normalizar un poco el hecho que muchos de nosotros sentimos cosas así, pero si el miedo, como has dicho tú, el miedo a volar, un poco se puede hablar, como que esto se esconde un poco más. Como Totalmente. si, como si esto no es tan bonito de saber que existe, pero lo tenemos en la cabeza de todas formas. Y sacarlo un poco ahí ya quita un poco de presión. Y lo que hiciste tú, continuar ahí, exponerte, porque también eso vamos a tocar, que una manera de deshacer toda esta ansiedad hacia el rendimiento es exponerte a lo que te da miedo, claro. Y has conseguido un poco más libertad, un poco más la capacidad de disfrutar. Y eso de ahí puedes crecer de nuevo. Pero como has dicho muy bien, el reflexionar, darte cuenta que está ahí, realizar que no eres el único en el mundo que siente eso. Vas a tener sorpresas, mirar que entre los mejores escaladores también existe eso. Los mejores del mundo existen. Si miras con atención la cara de Sharma cuando Adam hizo la dura dura, vas a ver que tiene una desilusión clara en la cara que no lo No fue hice él. yo, que no lo hice yo el primero. Y es normal también porque hizo tanto esfuerzo, ¿no? Sí, sí. No, no, es normal y debería ser sano que se hable, vamos. Y en esto, bueno, vuelvo a recalcar el ejemplo de la película esta de Road Punk de Alen Megos porque me parece fantástico que llegue un tío de la élite y te diga, oye, yo es que tengo un problema con esto y tengo un problema gordo y además lo voy a mostrar al mundo, ¿no? O sea, es algo de lo que se habla poco y creo que se debería de hablar más. Sí, sí, y hay algunos escaladores Sí, que sí, sí. han puesto sobre esto. Afortunadamente creo que hay más y más Sí, para sí, sí. un poco también ver el costo, el precio de cómo llegan también a hacer todas esas cosas que tienen que manejar un nivel de frustración tan grande y que a veces se puede hacerlo muy bien y que a veces es muy difícil. Sí, otra peli fantástica que recomiendo, que sé que no está en abierto, pero bueno, yo compré en su momento en el Real Rock de este año, de Melissa encadenando acción directa, ¿no? Yo, Mm, bueno, sabía que esta chica había competido y bueno, encadena ujú, acción directa, hoy la primera mujer que encadena acción directa, qué guay, ¿no? Pero la película es genial, ¿no? La he visto un montón de veces porque en 15 minutos te cuenta una historia de transformación vital profunda. La de la mm, tía realmente deja toda su vida de lado, ¿no? Toda su vida de competición de lado por focalizarse en un objetivo que mm, piensa durante mucho tiempo que no va a ser capaz de lograr, ¿no? Entonces, mm. joder, la cantidad de ansiedad y de frustración que se puede generar con respecto a una presión así es brutal y el cómo ha sabido gestionarlo también es digno de mención. Ya, Y valga el también apunte. saber que lo ha gestionado en años, Sí. porque Estábamos ella hablando de probó 7 años. años Sí. la vi una vez probando, la vía Hmm. ahí. Y tenía esta humildad, como has dicho tú, cuando vas a Chilam. Hmm. Tenía esta humildad porque sabía que, mira, hay algo que puede ser que no lo haga, Hmm. pero que sigo probando y que puede ser que de verdad no lo haga. Hmm. Sí, pero esa mentalidad, digamos, del principiante, de exponerte y jugar la única clave que hay para mejorar realmente. Lo que pasa es que es muy difícil perseverar y no dejarte llevar por toda esta espiral de ansiedad y expectativas. Te creo. Bueno, entonces, ¿qué herramientas tenemos para gestionar todo esto? Hemos Ya. hablado, hemos dado ejemplos, hemos dado mi ejemplo propio, el cual me gusta mucho hablar y compartir en este podcast abiertamente lo que me ha pasado y mi experiencia, porque creo que es la mejor forma de que cualquiera que esté pasando por ahí diga, oye, pues mira, este es un tío normal, no está en la élite, ¿no? Y le pasan estas cosas también, como a mí. ¿Qué Lo, herramientas tenemos? lo bueno es que las herramientas en sí no Ujú, son tan diferentes a las que hemos hablado en el podcast de la semana pasada. ujú, Así que si la gente lo quiere descubrir cuáles son las herramientas, porque la hemos desarrollado bastante ahí, ujú. estaría útil
escuchar el otro podcast. Ajá, entonces Pero la podemos mencionar entonces. claro que los vamos a mencionar y un poco decir que la herramienta es la misma, pero el foco de la herramienta es diferente. Ajá. De nuevo, tenemos herramientas que tienen que ver con traer el sistema parasimpático en nuestra casa, ¿no? Que tiene que ver con esa manejar la emoción, emotion regulation, regulación de la emoción, que se hace trámite una respiración que es más larga y relajación muscular que se puede hacer con tensionar músculos y detensionar, tensionar y detensionar. No sé cuánto crees que deberíamos entrar en explicar Bueno, las herramientas. yo creo que sí, van a ser muy similares a las del podcast anterior. Mencionamos que tenemos, bueno, herramientas para trabajar con la respiración, para trabajar con la relajación muscular, tenemos Exacto. herramientas para focalizar, ¿no? Para poner nuestra atención y que deberíamos también identificar qué tipo de cosas son las que evitamos, ¿no? Qué tipo de comportamientos son los que Exacto. evitamos, que eso para mí era Exacto. muy, muy, muy importante. Decir, joder, esto... Volvemos a un ejemplo de Australia que creo que mencioné en el primer episodio, pero para mí fue fundamental. Hubo un día en el que algo hizo clic en mi cabeza y sé perfectamente qué día es, ¿no? Yo estaba ahí, me quedé el fin de semana a dormir en la furgo de un amigo y me sentía mal, me sentía enfermo realmente del estrés que Mm, tenía de la obra y de una situación personal muy, muy, muy intensa allí en Australia y fui a escalar a un sitio maravilloso. Y llegué allí y no disfruté nada. Y estaba con mm, mis amigos y estaba en un sitio increíble, pero no disfruté nada. Tenía mucho estrés, tenía muchas cosas, no estaba en un punto de claridad y yo lo único que quería era hacer un 7A o un 7A más y encadenar. Y como no se dio, pues me pasé todo el día frustrado. Y al cabo de los días o de las semanas dije, joder, tío, no sé cuántas veces más en mi vida voy a estar en esta situación, ¿no? En ese mm. campamento, en ese sitio tan fantástico, con estos amigos que tengo aquí en Australia, que no sé cuándo van a volverse a España o cuándo me voy a volver yo. Y no he disfrutado. He estado Mm. todo el puñetero fin de semana dándole vueltas a la cabeza con que no soy capaz de escalar este 7A, ¿no? Y además me perdí todas las vías súper bonitas que había con desplomito porque quería hacer una placa y me fui a la más rancia, ¿no? Y eso es lo que estaba evitando, ¿no? Y para mí darme cuenta de eso, de Exacto. decir, joder, Mm. lo que me estoy perdiendo con esta historia que yo solo tengo en mi cabeza y que nadie de ahí más estaba compartiendo, ¿no? Entonces, para mí, pues bueno, todas estas herramientas, pero poniendo mucho foco en darte cuenta Ujú. qué es lo que te estás perdiendo, qué estás evitando, Exacto. sería para mí la más fundamental de las cuatro. Exacto, en este caso, bueno, en todos los casos, antes de intervenir, que sea con herramientas que tienen que ver con la emoción, que sean con herramientas que tienen que ver con el pensamiento, como sea foco, atención o mindfulness, um, antes de poner herramientas en algo hay que entender por qué lo hacemos, por qué hacemos lo que hacemos y dónde, en qué ámbito lo hacemos. Como has dicho, entender dónde evito yo. ¿Qué es lo que evito en realidad? La presencia de otros cuando yo escalo, la manera en cual me veo yo a mí mismo cuando veo que no puedo hacer un 7A. ¿Qué es lo que evito? Y para deshacer esta evitación y poner las herramientas que hemos hablado antes, hay que tener que saber cuál es la evitación. Por supuesto, pues será diferente para cada uno de nosotros y para cada circunstancia. Mm, Porque, bueno, es obvio que con toda esta frustración, todos estos miedos, hablamos del miedo a volar o hablamos de la ansiedad de rendimiento, no podemos aislar a nuestro yo escalador de nuestro yo en nuestra vida diaria. Porque exacto, y creo que aquí está aún más claro la causalidad. causalidad o conexión entre Sí. el yo persona, yo escalador. Hmm. Y creo que en este sentido la escalada tiene esa capacidad de sacar todo lo bueno de nosotros Y y todo lo todo malo. lo menos Sí. bueno de lo que tenemos dentro, es verdad. Y que también puede servir a eso, porque es un espacio un poco más seguro al final, un poco más fácil de probar a deshacer ciertas cosas que tenemos de perfeccionismo, de evaluación global como persona.
en este ámbito, porque el costo no es tan grande, no es tan grande como en relaciones de pareja, como en el trabajo. Claro, si no eres deportista profesional, porque tal vez si eres deportista profesional ahí el costo será Sí, sí, pero bastante bueno, alto. hablamos de que el 99% de los oyentes son amateur o Mm, amateur profesionalizados, como somos ya, muchos que ya. nos lo tomamos demasiado en serio. Pero bueno, me parece fantástico, me parece un tema muy relevante y me parece que sí, que hay que poner el foco en qué nos estamos perdiendo y en si nos merece la Mm, pena, ¿no? Es una pena, a mí me da realmente, esta es la palabra, valga la redundancia, me da pena ver a gente frustrada, porque yo he estado frustrado y porque yo me he perdido cosas que no van a volver. Yo mm, ya no puedo estar en Australia en 2018 con mi amigo Borja, Manu y Ernesto porque no están en Australia, porque no estamos en 2018, porque la vida es diferente y me perdí ese momento. Y no quiero, no quiero que me pase y no quiero ver en los sectores a cuatro chavales pegando berrío o bueno, hace este verano me encontré a un conocido, un amigo, bajando de un sector con una cara de perro diciendo ¡odio cogollo! Y yo, ¿qué ha pasado? Y era... Yo estaba llegando y él se estaba yendo. Pues nada, que es Pero que he en estado ahí con realidad una vía tal cual. odia cómo se sentía él ahí, Claro, ¿no? que ha intentado probar un 7B, él tenía su expectativa de que en otras escuelas hace Mm, 7B, que la ha probado 80 veces, que se ha caído y se fue a su casa. Se fue a su ya. casa a las 5 de la tarde, cuando Mm, ya llegaba la sombra, cuando llegaba lo bueno, cuando llegaban sus amigos, ¿no? Y se perdió una tarde fantástica de escalada y se perdió la oportunidad de seguir escalando en un sitio que es increíble. Pero que por lo que sea, pues ese 7B, pues quizá en otra mm, escuela sea 7B más. ¿Qué más da? Y eso realmente me da pena y creo que hay que hablarlo y que todo lo que podamos hacer porque la gente disfrute de lo que está haciendo, sobre todo estos que somos amateur o amateur profesionalizados, pues es lo que al final le da la gracia a esto, ¿no? No más que un número, que a todos nos gusta, a mí el primero, pero ese número, si no he disfrutado, no me gusta. Ya no me gusta, antes sí, pero no es lo que quiero. mm, Entonces, María, de nuevo, tenemos estas herramientas que hemos mencionado los ejemplos que me parecen súper interesantes y ahora, ya. ¿cómo nos exponemos? Porque yo te he contado cómo yo lo hice, quizá lo mío no fue tan gradual, me tiré un poquito de cabeza al asunto, pero bueno, porque decidí en un momento dado tomar cartas y, oye, me Mm, funcionó, pero ¿cómo sería el proceso más más útil. recomendable? Sí. Mm. De nuevo, nos ayudaría a hacer una jerarquía de todo lo que evitamos cuando tenemos esta ansiedad de rendimiento y hacerlo un poco desde la cual sentimos que es más fuerte y la que es un poco menos. Y empezamos a exponernos y quedar en esa situación que queremos evitar con las que son un poco más manejables para nosotros. Y aquí, claro, lo que es más manejable para cada uno es difícil decidirlo aquí. Claro. Sin reflexionar cuál son un poco la jerarquía, te puedes exponer a lo que te da más disgusto y de ahí decidir que yo no lo puedo hacer, que a mí no me funciona esto, que lo he intentado, pero mira, sigue no funcionando. Así que de verdad hay que coger un poco de espacio y tiempo para darse cuenta cuál es la jerarquía de esto y empezar a ponerse en esa situación. Yo, ¿Cómo y cuándo? Utilizando esas jerarquías de relajación, de poner la atención en el momento presente, desarrollar un poco de cosas que tienen que ver con kinestésicas, estética del movimiento, panorama que hay ahí, gente que están ahí y me apoyan. Es un entrenamiento de enfocarte en esto. No te va a salir a enfocarte desde hoy hasta la mañana, desde hoy a mañana. estupendo. Yo fui muy bruto, pero fui muy bruto recomendado por un libro. Como muchas otras cosas de las que estoy hablando, que bueno, no las he investigado yo. En este caso es un libro que me ha marcado muchísimo en cuanto a mi escalada, en cuanto a mi profesión como, bueno, profesor de escalada o coach de escalada, llamémoslo como queramos, que ha sido un libro de Dave McLeod, que es un Ujú. grandísimo... 9 of 10 climbers Sí, make the same sí, mistake. sí. Un Ujú. grandísimo investigador, un grandísimo escalador y un grandísimo entrenador también, Ya, ya. que desde su investigación y desde su experiencia,
pues nos da un montón de consejos y ese libro para mí es una joya. Está bastante mal Así escrito, así es. está muy, muy desordenado, pero con cada una de las ideas que te da ahí por sí mismas son una joyita, ¿no? Y en este caso, pues yo ahí resoné un montón con el miedo al fracaso, con cómo hablaba él, con su experiencia, y él te decía, no, esto, al igual que las caídas, pues sí que yo te recomiendo que lo hagas de una forma más gradual. Aquí sé deliberado, y yo fui ahí a saco, ¿no? Entonces buscaba el momento en el rocódromo en el que más gente había y me metía en la vía que estaba probando todo el mundo para caerme. Y bueno, la verdad que fue un shock. Al final, al principio me sentía muy, muy mal y luego me iba divirtiendo. Y recuperé eso, el poder divertirme, de decir, oye, pues me meto aquí y me lo paso bien y me pego 4 barrigazos y me divierto y fue fantástico, ¿no? Entonces, bueno, yo creo Lo que que parece que hay formas hiciste. más sutiles de hacerlo, de identificar Ya. todo esto y de exponerte de forma más gradual, pero la meta, o sea, el objetivo para mí fue conseguir quitarme esto de encima, que no lo he conseguido del todo, pero el objetivo, lo que he conseguido que realmente es importante es disfrutar de lo que estoy haciendo, es poder ir al roco y decir, oye, pues mira, me voy a meter en la proa esta que desploma o que incluso va para abajo y que me va a costar la vida, pero qué chulo, ¿no? Que estoy ahí volando los Pero pies y ¿sabes sacando las manos por ahí arriba y... lo que aceptaste tú en ese momento? Es que parte de todo este juego está en el fallar. Sin fallar no crecemos. Claro. Sin fallar no podemos desarrollar la creatividad y la curiosidad de ese movimiento, de esa vía, de ese bloque. Eso parece que te has metido en el aceptar que está bien fallar, que es útil fallar, que es útil cometer errores, que solo así podemos aprender. Eso es lo que tú te has metido en. Totalmente. Bueno, pues aquí hemos llegado a una gran conclusión y una gran charla. Entiendo que cada uno pues tendrá que buscar realmente eso, qué es lo que está evitando, qué es lo que más le pica y plantearse la gran pregunta, ¿no? Que sería, ¿estoy disfrutando cuando voy a escalar? Y si es que no, ¿por qué? Mm, Y no sé, creo que podríamos dejarlo por aquí con esta gran pregunta, porque sí que diría que sí, sí. tenemos otras muchas cosas de las que se podría hablar, pero esto es importante, para mí es crucial. Porque de qué sirve si no, ¿no? Encadenar 8A o 9A o 9B si no Mm, somos profesionales, si no te pagan por esto, porque estamos mm. hablando de otro campo y no estás disfrutando del camino. Y el camino es caerte y caerte y caerte y probar y Y probar y hacer probar. error y probar y probar y hacer error de nuevo porque Hmm. puedes reflexionar qué pasó ahí y así encuentras también la beta mejor, el movimiento Hmm. mejor. Si no, no tienes ideas, son puzzles que se ponen una encima de otra. Que Hmm. claro, hablándolo siempre parece fácil, sabemos que no lo es, ni para ti ni para mí, pero que en pautarlo. ¿Qué tipo de error pero ahora me parece bien poder desarrollar? ¿Qué tipo de fallecer me parece decente ahora para mí? Y incrementar un poco eso. Al final puede ser también un juego, como cuando entrenas y haces dead hangs, Sí, suspensiones. suspensiones, sí. Suspensiones. Estupendo. Pues nada, María, vamos a cerrar este tema por aquí por hoy. La Ya. semana que viene tenemos una sorpresita y a la otra tenemos la masterclass sobre Mm. miedo a las caídas de forma práctica. Y nada, de nuevo darte las gracias por esta charla, que para mí es súper, súper reveladora y útil y que seguro que yo escucharé más de una vez y espero que al que le pique pues también venga aquí y comparta, ¿no? Aunque sea de forma diferida, pues lo que le Ujú. está pasando y si quiere ser de forma directa, si me quiere escribir, pues fantástico también en compartir todo esto. Nada, un abrazo enorme. A ti. Bueno. Aquí cerramos una charla muy íntima, muy relevante. Siempre estoy pendiente de traerte el mejor contenido contrastado, basado en evidencia científica, pero no quiero que este podcast sea una serie de clases magistrales que se queden en lo teórico. Yo estoy en el ajo, yo estoy escalando todo el día.
Y he pasado por donde tú estás, o incluso puede que tú estés en un lugar mucho más avanzado en tu escalada, ya sea en el grado, en la gestión emocional o técnica. Y esto me parece muy mágico y yo quiero compartirlo no solo desde la teoría, sino también desde mi experiencia, desde mis logros y también desde mis miedos, desde mis fracasos y desde mis inseguridades, que también las tengo como cualquiera. Así que hoy me has conocido un poquito mejor y quizás te haya servido para conocerte a ti también un poquito mejor. Y si es así, continúa esta conversación. Habla con los que te rodean y te quieren, de cómo te sientes, de lo que te importa de verdad esta actividad. Porque si algo tiene de maravilloso este mundo de la escalada, que a fin de cuentas es una actividad que no aporta en sí bien al mundo, que es más bien una actividad egocéntrica, lo que tiene de maravilloso es lo jodidamente divertida que es, lo divertida que es en sí practicarla, a los sitios a los que te lleva, a las personas que te hace conocer, las culturas que te lleva a experimentar. Así que recuerda esto, por favor. Un día en la roca con tus amigos es un gran día, es un gran tesoro. Da igual que encadenes, que vueles, da igual tu forma física, da igual tu rendimiento. Disfrútalo al máximo porque tienes el privilegio de poder dedicar tu tiempo y tu energía a subirte por las piedras. Así que debería ser obligatorio disfrutarlo de la forma más intensa. Y yo me comprometo a estar ahí para ayudarte a que esto sea así, si aún no lo es ahora mismo. Y si quieres compartir estos momentos, ya sean buenos o malos, esos subidones o esos momentos de tensión y de gestión emocional, estoy aquí al otro lado del micro y siempre respondo, solo tienes que contactar. Así que nada más, un abrazo enorme y te espero en la Masterclass el día 18 de marzo. Recuerda rockandjoy.com/masterclass con 2 S. Un abrazo. ¿Te ha gustado este episodio? Este podcast forma parte de un proyecto más grande, rockandjoy.com, un portal en el que encontrarás artículos, guías, servicios de coaching de escalada y pronto mucho más contenido. Puedes apoyar al podcast entrando en la web o de forma directa con rockandjoy.com/estudio. Entra y por lo que te cuesta una tapa puedes darme cuerda para que siga trayéndote este contenido. Por último, ya lo sabes, escala, explora, disfruta, atrévete, diviértete y no la pierdas. No pierdas la mentalidad del principiante.